Vamos a ver dos teoremas relacionados con los óptimos globales. El primero de ellos es el teorema de Weierstrass. Este teorema me dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado y acotado a, b, cerrado significa que contiene sus extremos y acotado significa que la longitud del intervalo no es infinita. Entonces la función alcanza su máximo y su mínimo global en dicho intervalo. Esto desde un punto de vista gráfico es bastante intuitivo. Si pensamos en una cierta función que esté definida en un intervalo cerrado y acotado a b, pues entonces da lo mismo como sea la gráfica de la función. De hecho, aquí ni siquiera me están diciendo que la función tenga que ser derivable, que sea suave, puede tener picos, pero lo que sí que tiene que ser es continua. Si la función es continua, entonces el punto pasará por un primer punto en el punto A, luego la función tendrá que definirse de alguna forma, tomará los valores que sean, pero en algún momento tendrá que salir de este intervalo. Lo que sí que sabemos es que, como la función es continua, entonces no se puede ir ni hacia más infinito ni hacia menos infinito en este intervalo. Eso significa que, que la función tiene que alcanzar su máximo y su mínimo. Si la función se fuese a más infinito en algún punto interior o en alguno de los extremos del intervalo, entonces la función ya no sería continua. El hecho de que haga que no se vaya a infinito significa que siempre podemos encontrar un mínimo y un máximo de la función. El segundo teorema nos dice que si una función es convexa, entonces todos sus mínimos locales también serán mínimos globales, y si una función es cóncava, entonces todos sus máximos locales también serán globales. Si realmente solamente nos interesan los óptimos en un cierto intervalo de la recta real, entonces basta con que nos preocupemos con que sea convexa en dicho intervalo para los mínimos locales, que serán luego mínimos globales, o cóncava si lo que nos interesa son los máximos. ¿Por qué hablamos de restricciones? Bueno, pues en economía y en general en otras ramas de las ciencias puede haber problemas donde nos interesen que los valores de unas ciertas variables tomen un cierto rango, por ejemplo, que sean positivas o que los valores de una función sean positivos, y por lo tanto restringirnos a un cierto intervalo muchas veces tiene sentido. Bueno, pues lo que nos dice esta observación es que si nos fijamos solamente en ese intervalo, si la función es convexa en ese intervalo, entonces todos los mínimos locales de este intervalo van a ser mínimos globales, y si la función es cóncava, entonces todos los máximos locales en ese intervalo van a ser máximos globales. Fijémonos que el teorema nos habla de los mínimos cuando la función es convexa y los máximos cuando la función es cóncava. Es decir, cuando la función es convexa, realmente los máximos no tienen por qué ser globales, los máximos locales no tienen por qué ser globales, y si la función es cóncava, pues los mínimos locales no tienen por qué ser globales. Y otra cosa que no nos dice este teorema es que los máximos y los mínimos globales existan. Lo único que nos dice es que si es local, tiene que ser global, pero no nos dice que exista. El primer teorema sí que nos dice eso. Nos dice que si la condición cumple unos ciertos requisitos y el intervalo cumple unas ciertas condiciones, entonces tienen que existir un máximo y un mínimo global en dicho intervalo.